Detente un segundo y escucha esto con el alma abierta. Si haces exactamente lo que voy a guiarte a hacer en este mensaje, si te quedas, si obedeces cada indicación con sencillez y fe, verás que la profecía oculta de la cruz se activa sobre tu vida. Y este 14 de septiembre no será una fecha cualquiera, será tu punto de quiebre, el día en que lo que llevabas años esperando por fin empieza a cumplirse. No te hablo de inspiración pasajera, te hablo de un pacto vivo que no envejece. No te hablo de promesas vagabundas, te hablo de una cita agendada por el cielo. Si hoy eliges responder, si hoy decides rendirte de verdad, si hoy consagras tu calendario, la cruz hará lo que siempre ha hecho con los que creen: atraer, ordenar, quebrar cadenas, abrir puertas que nadie puede cerrar. Y sí, lo digo con total convicción, si haces lo que aprenderás aquí, lo del título se hará realidad en ti, no por emoción, sino por obediencia a la señal que gobierna los tiempos. La cruz no es un objeto de museo ni un recuerdo para colgar en una pared. Es un código que activa temporadas. Es más que historia, es dirección. Por años te enseñaron a mirar la cruz hacia atrás, a su dolor, a su sangre, al precio pagado. Pero hoy el Espíritu te pone delante la otra cara que casi nadie predica. La cruz como brújula, como reloj, como un imán profético que cuando es honrado atrae cumplimiento. Jesús lo dijo sin adornos: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Juan 12:32. Esa elevación no fue poesía, fue una orden en el mundo espiritual. La cruz se levanta y algo se mueve. Se mueve lo que estaba lejos, se endereza lo torcido, se acelera lo detenido, se acerca lo que parecía condenadamente tarde. Y tú lo has sentido muchas veces como una nostalgia sin nombre, como una presión dulce en el pecho, como una certeza inexplicable de que hay más para ti que esta vida de casi. No era ansiedad, era la atracción del madero llamándote ahora. No es casual que llegues a este mensaje con esta fecha delante. A lo largo de la historia, Dios marcó días para recordar pactos, no para superstición, sino para memoria espiritual, porque el corazón olvida, el alma se distrae, la carne negocia con lo viejo y el cielo pone una marca para que nadie finja no haber escuchado. El 14 de septiembre es esa marca para ti, no porque tenga magia, sino porque vas a consagrarlo y el cielo honra lo consagrado. Cuando un hijo aparta un día para el Señor aparta esa vida de la agenda del mundo. Israel tenía memoriales para no extraviarse. Hoy el Espíritu te concede uno para dejar atrás el ciclo del faltó poco. Y te lo diré como es: si honras esta hora, saldrás del estuve a punto y entrarás en el se cumplió. Tu mayor lucha no ha sido contra la falta de talento, ni contra la falta de oportunidades, ni siquiera contra el infierno desatado. Tu mayor lucha ha sido contra el reloj equivocado. Has corrido todo el año y sientes el mismo vacío en el pecho. Te has acostado tarde y te has levantado temprano. Y lo único que multiplicaste fue cansancio. Hiciste lo correcto con prisa mundana y recolectaste frustración. Te vuelvo a leer la verdad que derriba esa mentira. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Si todo tiene su hora, también la tiene tu sanidad, tu avance, tu puerta abierta, tu reconciliación, tu descanso profundo. Y la cruz es el lugar donde el reloj del cielo y el reloj de tu vida se reconcilian. Por eso el adversario te mete en ruido, en pantallas, en comparaciones, en opiniones ajenas. No teme a tu don, teme a tu calendario en manos de Dios. Hoy ese calendario cambia de dueño. Quiero hablarte sin maquillaje. Te acostumbraste al retraso y lo llamaste prudencia. Normalizaste el más adelante y lo llamaste paciencia. Te acostumbraste a esperar y lo llamaste prudencia, quedaste a centímetros del milagro y pusiste cara de Dios sabe. El alma, cuando está cansada, fabrica teologías para justificar la inercia. Pero la palabra que cuelga sobre tu cabeza es otra. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Si es poder, actúa. Si actúa, transforma. Si transforma, se nota. Y si se nota, hay fecha. La obediencia no será premiada con migajas emocionales, será coronada con cumplimiento tangible.
Por eso ahora mismo, allí donde estás, te invito a escribir y declarar con tu propia mano, con tu propia voz, sin vergüenza. Hoy renuncio al casi, hoy salgo del eterno, faltó poco. Hoy consagro el 14 de septiembre a la cruz de Cristo y me presento a tiempo. No puedes llevar el madero en el cuello y negarlo en tus decisiones. No puedes decir Cristo reina y seguir rindiéndote a la agenda de la ansiedad. No puedes pedir dirección y huir cuando la dirección exige cierre de puertas viejas. Habiendo cancelado el acta de los decretos que había contra nosotros, la quitó de en medio y la clavó en la cruz, y despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:14-15. Si el acta que te condenaba ya fue clavada, ¿por qué sigues pagando doble con culpa reciclada, con vergüenza heredada, con una voz interna que te cobra intereses por errores que la sangre ya cubrió? Mucho de tu retraso no es falta de puertas, es exceso de cobros emocionales. Hoy, con palabras simples y una fe honesta, ordenas silencio a la acusación y te pones de pie como quien entiende que la deuda fue rota, y el tiempo de los que se saben perdonados es distinto. Trabajan en descanso, caminan sin prisa, avanzan sin ruido, pero no se detienen. Sé que has intentado todo, oraste fuerte un mes, ayunaste 2 semanas, escuchaste prédicas hasta dormirte con audífonos, y sin embargo, algo seguía fuera de sitio. Te falta precisión. Un carpintero puede tener la mejor herramienta y el plano correcto, pero si trabaja fuera de hora, la casa sale torcida. La fe es la herramienta, la palabra es el plano, el kairos es la hora. Has vivido con herramienta y plano, pero sin hora. Por eso forzaste puertas, por eso te desgastaste en batallas que no te correspondían, por eso abriste conversaciones que no eran para ese día, por eso tocaste puertas legítimas en un momento ilegítimo y te hirió la impaciencia. Este mensaje no viene a regañarte, viene a devolverte la llave del tiempo correcto, a recordarte que la cruz no solamente te salvó del pasado, te devolvió el futuro. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. Cuando el mundo muere para ti, muere su reloj. Cuando tú mueres para el mundo, despierta el reloj del reino. Imagina 2 mesas puestas frente a ti. En una, la del mundo, se sirve comparación, queja, drama, noticias que enferman el alma, urgencias disfrazadas de importancia, conversaciones que apagan tu espíritu. Sales hinchado de ruido pero vacío de propósito. En la otra mesa, la del Cordero, hay pan de palabra, vino de pacto, aceite de unción, silencio sagrado donde el corazón vuelve a latir a compás de cielo. Sales ligero y a la vez más firme que nunca. La mesa que honras decide tu reloj. Si el 14 de septiembre te sientas en la mesa del mundo, te seguirá esperando el casi. Si ese día te sientas a la mesa del Cordero, el cumplimiento te encontrará en tu silla. No se trata de espectáculo religioso, se trata de memoria espiritual. Honrar al que te llamó y ponerle nombre y fecha a tu obediencia. No ignores esta verdad que corta como espada pero sana como bálsamo. Muchas de tus demoras nacieron del miedo, no de la voluntad de Dios. Miedo a enfermar, miedo a fracasar, miedo a repetir historias familiares, miedo a no estar a la altura, miedo a exponerte. Y el miedo, cuando gobierna, educa la agenda. Te hace postergar lo puro y correr hacia lo urgente. Pero la cruz le rompió los dientes al miedo y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Paz es un calendario ordenado. Sanidad es un cuerpo que por fin responde a un alma en reposo. Curación es una mente que suelta la alarma y vuelve a respirar. Hoy sin discursos largos eliges paz por castigo, descanso por prisa, obediencia por impulsos. Y al elegir, sientes que el pecho se abre un poco, que la cabeza se despeja, que incluso el cansancio crónico parece moverse 1 centímetro. No lo llames sugestión, llámalo lo que es, la cruz haciendo su trabajo cuando alguien se rinde. Hay otra objeción rondándote la mente. ¿Y si hago espacio para el 14 de septiembre y nada cambia? Mira la escena que define todo. Un ladrón colgado,
sin currículo ni méritos, con un solo recurso verdadero, un hoy. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. La cruz es maestra en acelerar procesos sin corromper el corazón. No necesitas 10 años para arrepentirte de verdad. No necesitas 5 seminarios para consagrar tu casa. No necesitas un ministerio internacional para obedecer. Necesitas un sí. Y el sí que das hoy no depende de aplausos ni de condiciones perfectas. Depende de tu hambre. Si hoy dices sí, el cielo se ocupará de los cómo. Tú ocupas tu lugar, Dios ocupa el suyo. Ahora quiero que le pongas nombre a tu conflicto. No te escondas detrás de frases bonitas. ¿Dónde vives fuera de hora? En tu cuerpo, intentando comenzar una vida saludable que nunca arranca porque vives agotado por dentro. En tus finanzas, corriendo detrás de promesas que se evaporan como niebla. En tus relaciones, repitiendo patrones que creías haber dejado atrás. En tu ministerio, diseñando y diseñando, pero sin unción fresca porque sirves desde la prisa y no desde la mesa del Cordero. Nómbralo, escríbelo, dilo, no para exhibirte, sino para exponerlo a la luz. Lo que confiesas sale de la sombra, y lo que sale de la sombra pierde poder. Este es tu primer acto de puntualidad, no ocultar más lo que te roba minutos, días, años. El segundo acto es la consagración. Apartar el 14 de septiembre como un altar, no para emoción, para pacto. Señor Jesús, tu cruz es mi reloj y mi vida llega a tiempo. Te pido algo pequeño que vale oro. Toma tu teléfono o un papel y escribe un título con fecha. 14 de septiembre, cita de la cruz. Debajo, anota 3 renglones sinceros. ¿Qué debo cerrar? Pecados tolerados, ambientes que me enfrían, voces que me contaminan, palabras que me maldicen. ¿Qué debo abrir? Palabra cada mañana, oración sin teatro, reconciliaciones postergadas, honra que suelta venenos viejos, generosidad que rompe temores. ¿Qué voy a consagrar? Mi tiempo, mi casa, mi mesa, mi descanso, mi aceite. No es un ejercicio de autoayuda, es un acto espiritual. El cielo lee lo que la fe escribe. La fe que no se escribe se evapora. La fe que se escribe se vuelve memorial. Quiero que veas 2 puertas ahora mismo. A la izquierda la puerta del casi, siempre entornada, deja ver un poco. Promete sin compromiso, te deja fuera con excusas. A la derecha la puerta del cumplido. Parece cerrada, pero tiene llave. Esa llave tiene nombre: obediencia a la cruz. Obedecer no es complicarse la vida, es simplificarla. No es multiplicar tareas, es discernir la única cosa necesaria. Obediencia no es ruido, es precisión. Cuando obedeces, dejas de discutir y comienzas a ver. Y cuando comienzas a ver, el miedo pierde voz. Si has sentido que estas palabras son para ti, no silencies al espíritu por vergüenza. No apagues lo que está despertando por miedo a parecer ingenuo. Eres más valiente de lo que crees y estás más cerca de lo que imaginas. Ya suficiente tiempo te robó el enemigo con prisa y con culpa. Ya suficientes veces te acostaste con el corazón acelerado y una oración fría en la boca. Este es el día de la decisión simple y poderosa. Hoy cierro puertas a la enfermedad del alma. Hoy suelto el ciclo del faltó poco. Hoy me siento a la mesa correcta. Hoy consagro una fecha con nombre y con sangre. Hoy me alisto para ver la profecía de la cruz cumpliéndose en mí. En lo que sigue te voy a mostrar con claridad quirúrgica cómo late el reloj de la cruz. Por qué sus marcas mueven tu vida del casi al cumplido. Y cómo preparar tu espíritu, tu casa y tu agenda para que el 14 de septiembre no sea un rito ni un rumor, sino una evidencia. No te prometo fuegos artificiales, te prometo dirección, y la dirección obedecida siempre desemboca en cumplimiento. Si te quedas, si abrazas cada paso, si escribes lo que tienes que escribir y cierras lo que tienes que cerrar, verás señales. Y cuando las veas, sabrás que no fuiste tú tratando de ordenar el caos a fuerza de voluntad, fuiste tú rindiéndote al reloj que nunca falla. Lo que te acabo de decir no fue un cierre, fue una puerta. Porque si ya entendiste que el 14 de septiembre no es una superstición, sino una cita de la cruz contigo, ahora necesitas comprender cómo late ese reloj invisible
que ordena lo que parecía perdido y acelera lo que la desesperanza había detenido. Y para eso voy a meterte de lleno en el corazón del reloj de la cruz. 3 marcas que no son conceptos religiosos ni adornos teológicos, sino llaves que, cuando se giran con obediencia, cambian estaciones completas y hacen que tu vida se mueva del estuve a punto al se cumplió. Y lo vamos a hacer en párrafos que no piden permiso a la tibieza, porque tu destino no puede seguir domesticado por la prisa ni la culpa. Y te advierto desde ahora que si perseveras con lo que vas a leer y escribir hoy, si alineas tu boca y tu casa con estas marcas, verás señales medibles, porque la cruz no deja procesos a medias y el cielo no firma pactos con tinta que se corre cuando llueve. Así que respira profundo y deja que esto te atraviese como espada que corta para sanar y como bálsamo que se posa donde dolía desde hace años. La primera marca del reloj de la cruz es la cancelación absoluta de la culpa, y no hablo de un alivio emocional de domingo que se evapora el lunes. Hablo de la clausura legal del expediente que el acusador agitó en tu cara para robarte mañanas y retrasarte semanas enteras, porque lo dice la Escritura de manera indecorosamente clara. Habiendo cancelado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz, y despojó a los principados y a las potestades. Colosenses 2:14-15. Y si el acta ya está clavada, ¿por qué sigues pagando intereses emocionales por un delito que el juez declaró extinto? ¿Quién te convenció de que debías cumplir condenas silenciosas en la celda de tu memoria, repitiéndote lo que hiciste y lo que no hiciste hasta cronificar tu ansiedad? Escucha, la culpa sostenida no es humildad, es desobediencia al veredicto de la sangre. Y cada vez que tu boca vuelve a dictarte sentencia, estás estirando un lazo que te ata al casi sin que te des cuenta. Por eso hoy la llave se gira de manera brutal y dulce a la vez. Porque vas a decir con tu propio nombre y sin máscara que ya no aceptas cargos que el cielo archivó. Y mientras lo haces, recuerda que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Y que la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. Así que ahora mismo, sin teatralidad pero con hambre, escribe con tu mano lo que el cielo quiere leer en tu libro. Hoy renuncio a la culpa que me roba tiempo. Hoy acepto el archivo definitivo de mis cargos. Hoy suelto la vergüenza heredada que reprogramó mis días para la derrota. Hoy me pongo de pie bajo la sentencia del Calvario que dice: libre, limpio, apto, a tiempo. Y mientras lo escribes, te invito a nombrar esa escena que te persigue y a decirle que ya no define tu reloj, porque el reloj cambió de dueño. Y si sientes que se te humedecen los ojos, no lo asocies con debilidad, sino con verdad entrando, porque la verdad cuando entra hace ruido, y ese ruido espanta fantasmas que parecían parte del mobiliario de tu casa interior. La segunda marca del reloj de la cruz es la ruptura real de la deuda. Y vas a mirarla sin metáforas cobardes, porque las deudas no solo están en papeles bancarios, también están en pactos afectivos que firmaste sin leer la letra pequeña, en promesas que te hiciste a ti mismo desde el dolor y que ahora te cobran con interés de frustración, en alianzas con voces que te prestaron validación por un tiempo y después te cobraron identidad a plazos. Y la cruz vino a romper ese circuito usurero para devolverte a una economía espiritual sana, donde das por amor, recibes por gracia y avanzas sin hipotecas de aprobación. Y no te hablo de negación de responsabilidades materiales, te hablo de dejar de alimentar sistemas de deuda en el alma que colocan tu vida en atraso perpetuo, porque si cada paso que das viene acompañado por la sensación de le debo a todos o me falta algo para estar completo, jamás te presentarás a tiempo a la cita de Dios. Y es aquí donde el Evangelio deja de ser teoría para convertirse en contabilidad divina. Porque en la cruz el saldo se declara pagado, consumado, terminado, tetelestai. Y cuando Jesús dijo, consumado es, Juan 19:30, no estaba escribiendo poesía de mártir. Estaba cerrando libros de cuentas para que tus próximos años no estuvieran impuestos por la matemática del trauma.
Y yo sé que hay quien lee esto y piensa que su deuda es demasiado grande, demasiado vieja, demasiado enredada, pero te recuerdo que no estamos negociando con tu fuerza, sino con la sangre, y la sangre no negocia, la sangre cancela y consagra. Por eso ahora, en este mismo instante, mientras el reloj natural sigue corriendo, decide que tu reloj del alma se pare un segundo para firmar lo que no firmabas por miedo y escribe como quien estampa un sello rojo sobre una hoja. Acepto el pago de Cristo por mis deudas invisibles. Rompo el pacto con la aprobación ajena. Dejo de deberme la vida perfecta que me prometí desde el resentimiento. Suelto la mordaza del cuando tenga y entro al ya soy. Y mientras lo escribes en tu cuaderno o en los comentarios, siente cómo la garganta se desata, porque el deudor crónico no canta, calcula, y tú no fuiste creado para vivir en cálculo sino en canto. Y claro que habrá pasos prácticos y orden tangible, los veremos en la preparación para el 14 de septiembre. Pero hoy estoy alineando el cimiento, porque donde hay deuda anímica hay urgencia, y donde hay urgencia hay malas decisiones, y donde hay malas decisiones hay atraso. Y hoy decidimos que tu atraso se acaba cuando tu deuda queda rota en el nombre del que no firma a lápiz, sino con llagas. La tercera marca del reloj de la cruz es el desarme del miedo. Y quiero que la mires como un acto literal, como si escucharas caer armas al suelo, porque el miedo tiene metal y lo sabes. Te despierta a las 4 con el estómago apretado, te dicta titulares de tragedia personalizada, te enseña fotos antiguas de fracaso, como si fueran profecías infalibles. Te convierte cada síntoma en sentencia y cada demora en fracaso. Y aunque tratas de domarlo con lógica, siempre vuelve con cara de prudencia. Pero la cruz no dialoga con el miedo. La cruz lo desarma, porque la cruz declara que lo peor ya sucedió y fue absorbido. Que la muerte ya mordió y se rompió los dientes. Que la acusación ya gritó y quedó burlada. Que el infierno ya descargó su furia hasta quedarse sin munición. Y si el peor escenario ya fue agotado en el cuerpo del Hijo, ¿qué te queda por temer? Por eso Jesús pudo decir: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Y por eso Pablo escribe que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta a los Corintios 15:56-57. De modo que tu miedo no es señal de que algo terrible viene, es evidencia de que no estabas mirando el lado correcto del madero. Y hoy giramos tu mirada con ternura y firmeza para que entiendas que el miedo siempre roba tiempo, porque te hace anticipar tragedias, cancelar reuniones del cielo y posponer obediencias por autoprotección. Pero tu reloj cambia de tono cuando confiesas con la boca y recibes con el pecho que en tu mano están mis tiempos. Salmo 31:15. Por eso ahora te ordeno como hermano en la fe que le hables a tu miedo desde la cruz y no desde tu carácter. Y le digas basta, y mientras lo haces, escribe una sola línea que sea como un golpe seco contra la mesa del pánico. Mi tiempo está en manos de Cristo y mi miedo queda desarmado por su cruz. Y si puedes, di tu nombre delante, porque el nombre personal sobrescribe el archivo del pavor con el archivo del pacto. Ahora que escuchaste el latido de las 3 marcas, culpa cancelada, deuda rota, miedo desarmado, quiero que entiendas cómo empiezan a operar hoy, porque sé que tu alma desea pasos concretos y Dios quiere darte precisión sin teatro, y no voy a dilatarlo con adornos porque los adornos son enemigos de la obediencia. Así que escucha como un soldado en instrucción y como un hijo en mesa de familia, porque la instrucción de hoy te prepara con ventaja limpia para el 14 de septiembre, día que consagraremos no con superstición, sino con memoria y obediencia. Y lo primero es alinear la boca, porque la boca es volante y el volante decide la ruta. Y aquí conectamos la primera marca con la práctica. Si la culpa está cancelada, tus palabras dejan de ser autoincriminaciones. Por eso, en cuanto termines este párrafo, vas a escribir 3 frases que repitas en la mañana y en la noche hasta el 14 de septiembre. Y no es mantra, es pacto verbal. Dirás: yo no pago de nuevo lo que Cristo pagó. Yo no me atraso por deudas que ya no existen. Yo no diseño mi agenda con miedo. Y lo dirás en voz que te oiga tu corazón y ojalá tu casa, porque los muros oyen y recuerdan, y cada vez que lo digas,
estarás colocando tu reloj a la hora del cielo y tu alma, que vivió cronificada por el cuando me gane el perdón o el cuando se alineen las cosas, comenzará a moverse al hoy de Dios. Ese hoy que le entregó paraíso a un ladrón sin currículo y que hoy quiere entregarte presencia en el comedor, propósito en el lunes, paz en la cama, porque la cruz no te regaló un algún día etéreo, te entregó un hoy redimido. Lo segundo es alinear la mesa, porque nadie llega puntual a la voluntad de Dios si se alimenta de prisa y queja. Y aquí conectamos la segunda y la tercera marca con una práctica que vas a poder sostener, porque yo no te voy a pedir imposibles hermosos que tiras a la basura al tercer día. Te voy a pedir belleza simple, y la belleza simple suele ser el lenguaje favorito del cielo. Así que desde hoy hasta el 14 de septiembre vas a elegir una comida al día que será Mesa del Cordero. No es un ritual sofisticado, es un acto de gobierno doméstico. Vas a apagar pantallas, vas a poner un vaso de agua o vino y un trozo de pan o el alimento que tengas. Vas a leer en voz alta un versículo sobre la cruz. Puede ser primero a los Corintios, 1:18, Colosenses 2:14-15, Gálatas 6:14, Isaías 53:5-5. Y vas a bendecir esos alimentos declarando que recibes nutrición sin deuda, sin culpa, sin miedo. Y vas a nombrar tu día por su nombre diciendo que ese almuerzo o esa cena están en las manos de Cristo y que tu tiempo se rinde a su compás. Y si comes en familia, invítalos. Y si comes solo, no estás solo. Te sientas con aquel que dijo, a todos atraeré a mí. Juan 12:32. Y mientras lo haces, resiste la tentación de correr. Mastica lento como quien aprende un idioma nuevo, porque eso es, estás reaprendiendo el idioma del descanso obediente. Esa lengua en la que el alma deja de cobrar intereses y empieza a contar misericordias. Y así, sin fanfarrias, estarás consagrando un fragmento del reloj cada día. Y cuando llegue el 14 de septiembre, no llegarás vacío y ansioso. Llegarás entrenado y ungido para celebrar un memorial vivo. Y la celebración viva es la que el cielo abraza con señales. Lo tercero es alinear la casa, y no hablo de limpieza compulsiva, hablo de consagración inteligente, porque hay objetos, sonidos y rincones que se volvieron altarcitos de ansiedad, y tu casa no puede ser templo de alarmas y será sede de cumplimiento. Y te propongo algo que cambia atmósferas sin pelea. Elige 2 lugares, puerta de entrada y dormitorio, y unge con aceite esos marcos diciendo en voz clara que la cruz gobierna la salida y la entrada, el sueño y el despertar. Y no porque el aceite tenga poderes, sino porque tu fe necesita señales visibles que tu mente recuerde cuando quiera arrastrarte a la vieja agenda. Y al ungir repite Romanos 8:1 y Salmo 31:15, di que no hay condenación para los que están en Cristo y que tus tiempos están en sus manos. Y ese acto de 2 minutos por día hasta el 14 de septiembre crea memoria espiritual, porque el cuerpo aprende por repetición y el espíritu por rendición. Y tú estás entrenando ambos para que el reloj no se te vaya otra vez por la rendija del hábito viejo. Y si alguien te pregunta, no expliques demasiado, solo di, estoy poniendo mi casa a la hora de Dios, y cuando lo digas tu lengua sentirá que por fin dice en voz alta lo que quería vivir hace años. Sé que mientras lees esto te preguntas si de verdad es tan directo y si no debería ser más complejo para funcionar. Pero el evangelio genuino nunca cambió estaciones por medio de laberintos. Las cambió con cruz, mesa, boca y óleo. Y eso estamos haciendo. Y ahora, para cerrar esta parte y dejar el puente tendido hacia lo que viene, quiero que tomes un respiro y mires tu calendario con ternura y autoridad a la vez. Y pongas en él con tinta o con dedos 14/9. Cita de la cruz, y debajo escribas una sola línea que contenga las 3 marcas en versión de pacto personal. Algo como: hoy acepto la cancelación de mi culpa. Hoy entro a la economía sin deuda de la gracia. Hoy desarmo mi miedo en el madero. Y si puedes, deja esa línea pegada en la puerta de la casa o como fondo de pantalla, no por fetiche digital, sino por disciplina amorosa. Porque el alma distraída necesita recordatorios visibles tanto como el cuerpo necesita agua, y cuando te veas diciendo esto 3 veces al día, te sorprenderás de que tu tono cambió, y cuando cambie tu tono verás cambiar decisiones, y cuando cambien decisiones, el tiempo se ordena, y cuando el tiempo se ordena, el cumplimiento encuentra tu silla.
Y cuando el cumplimiento te encuentra, nadie podrá decir que fue casualidad, porque la casualidad no unge marcos, ni bendice pan, ni escribe pactos con nombre propio. Y ahora que ya escuchaste el latido del reloj y comenzaste a girar las llaves con actos sencillos que pesan en el cielo como hierro y en la tierra como aire fresco, te abro la puerta de lo que sigue para que no se rompa el hilo y entres sin tropiezo a la siguiente estación del mensaje, porque en la próxima parte te voy a guiar a descontaminar tu atmósfera interna y externa con precisión quirúrgica, cerrando puertas específicas que mantienen tu vida fuera de hora, la queja que vicia el aire, la palabra maldita que te amarra, los ambientes impuros que enfrían, los acuerdos invisibles que te endeudan otra vez. Y te daré la ruta de 7 días, 3 días y la noche previa al 14 de septiembre para que nada quede librado al azar y puedas decir con calma y fuego, a la vez que llegaste a tu cita, listo y sin ruido, porque la cruz no te llamó para improvisar, sino para cumplir con belleza sobria y poder recognoscible. Si ya oíste el latido del reloj y te pusiste de pie sobre la cancelación de la culpa, la ruptura de la deuda y el desarme del miedo, lo que toca ahora es entrar con paso decidido y sin pausas a la descontaminación espiritual, porque un reloj bien puesto no sirve en una casa llena de humo. Y si la atmósfera está saturada de queja, de palabras maldichas, de ambientes impuros, de acuerdos invisibles y de hábitos que parecen pequeños pero que son como goteras que mojan el altar, entonces la cita del 14 de septiembre te encontrará cansado, distraído y otra vez cerca, pero no dentro. Así que hoy vamos a cerrar puertas de verdad, no con teatralidad, no con frases grandilocuentes, con decisiones visibles que rompen el ciclo del casi y abren el camino al cumplido. Y lo haremos en párrafos largos como respiraciones hondas, porque tu alma no necesita eslóganes, sino oxígeno. Y comenzamos por la boca, porque está escrito que en la lengua hay poder de vida y muerte. Que no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y si el cuerpo es templo del Espíritu, entonces la palabra es el incienso de ese templo. Y cuando el incienso está envenenado, el sacerdote se marea y pierde la hora. Por eso desde hoy hasta el 14 de septiembre estableces un ayuno de quejas sin negociaciones. Que nadie te engañe diciendo que quejarse es desahogo inocente. La queja es liturgia del desorden. Perfuma los días con amargura, te entrena para ver lo que falta y olvidar lo que ya fue dado. Te deja viviendo en la contabilidad del déficit y no del pacto. Así que cortas la queja como se cortan las palabras feas delante de un niño. Te sorprendes a ti mismo y te corriges en tiempo real. Te muerdes la lengua si hace falta. Sustituyes la queja por gratitud concreta y audible. Y sí, al principio costará y te parecerá artificial, pero recuerda que muchos años fueron artificiales tus confesiones de derrota y aún así las repetiste hasta creerlas. Ahora vas a repetir verdad hasta habitarla, y cada vez que ibas a decir no alcanzo, esto nunca cambia, a mí todo me sale tarde, vas a reconvertir el aire con una frase larga que tu casa y tu pecho aprendan de memoria. La cruz canceló mi culpa, el cielo rompió mi deuda, mi miedo no gobierna mi agenda. Yo honro el tiempo de Dios y el tiempo de Dios me encuentra. Y cuando sientas la tentación de suavizarlo con ironías o con vergüenza social, recuerda que el sarcasmo es la defensa de los que no quieren ser vistos obedeciendo. Y tú no fuiste llamado a esconderte, fuiste llamado a llegar a tiempo. Cerrar la puerta de la palabra maldita es el segundo movimiento. Y aquí necesito que te trates con la seriedad de quien desecha un alimento vencido. Porque las maldiciones que te persiguen con más fuerza no son las que lanzó un enemigo a tus espaldas, son las que repites tú con tu voz cada semana, etiquetas que te pusiste después de una caída y que juraste que te harían humilde, pero solo te hicieron lento. Soy torpe para esto. A mí siempre me toca lo difícil. En mi familia nadie logra sostenerse mucho. Yo arruino lo que toco, y aunque te parezcan que son desahogos inocentes, son sentencias que le piden al reloj ir más despacio. Y si te preguntas por qué la cruz no rompe esas frases sola, te recuerdo que la cruz es pacto y el pacto exige acuerdo. Y hoy entras en acuerdo con tu salvación y rompes el acuerdo con tu etiqueta. Y lo haces como se rompen contratos, leyendo en voz alta la cláusula maldita y declarando su nulidad. De aquí a la víspera del 14 vas a escribir una vez por día la etiqueta más persistente que te pusiste y al lado vas a escribir la sentencia del cielo que la sustituye.
Si tu etiqueta fue soy siempre tarde, la sentencia será mis tiempos están en tu mano. Si fue no soy suficiente, la sentencia será mi gracia te basta. Si fue mis manos no prosperan, la sentencia será todo lo que hace prosperará. Y este ejercicio no es psicología barata, es renovar la mente con la verdad. Y la mente renovada deja de llamar normal a lo torcido. Y cuando lo torcido pierde el nombre de normal, deja de tener derecho de residencia en tu casa. Y si te dicen que exageras, déjalos. Los que no honran el pacto siempre se ofenden con la precisión. Tú no viniste a defender tu imagen, viniste a alinear tu vida. Hay ambientes que son templos disfrazados y es tiempo de identificarlos sin superstición y sin paranoia, porque no todo es demonio y no todo es neutro. Y si lo que ves, oyes y tocas educa tu alma a la prisa, al cinismo, a la lujuria o al desorden, entonces ese ambiente es un altar enemigo de tu cita y por eso vas a mirar tu teléfono, tu escritorio, tu habitación, tus chats, tus hábitos nocturnos y matinales y vas a hacer una curaduría sin drama. Si sigues cuentas que te entrenan para comparar, siléncialas sin culpas. Si hay grupos donde la conversación siempre deriva a la murmuración y al juicio, sal con un gracias y sin sermón. Si hay música que enciende fantasmas que ya habías despedido, apágala con ternura pero con autoridad. Si tu dormitorio se volvió oficina, comedor y cine, devuélvelo a su vocación de descanso, porque está escrito en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. Y el insomnio crónico se alimenta del santuario confundido. No necesitas gastar dinero, necesitas decidir para qué sirve cada espacio y desenredarlo. Y si te ayuda, unge con aceite las jambas de tu puerta y la cabecera de tu cama como quien firma con óleo un acta de uso. Aquí entra la paz, aquí se silencia la alarma, aquí duermo como quien confía en un reloj que no va a traicionarme. Y cada noche, antes de cerrar los ojos, lees un versículo sobre la cruz o sobre el descanso y vuelves a entregar los tiempos, no como un conjuro, como un recordatorio al corazón olvidadizo. Y cuando amanezcas, no abras primero el noticiero de desgracias ni el chat ansioso. Abre el salmo, abre el evangelio, abre tu boca para agradecer y entonces abre el resto, porque el orden de apertura enseña a tu alma quién manda en la casa. La descontaminación relacional es un territorio delicado, porque nadie quiere admitir que está atado a pactos afectivos que lo aceleran hacia el abismo o lo retienen con la cuerda de la dependencia. Pero la verdad que sana no negocia. Si estás en un vínculo que enfría tu fe, que te hace ocultar lo que amas de Dios, que te exige servicios emocionales que nunca alcanzan, que te deja siempre en deuda de presencia, que compra tu silencio con pequeñas aprobaciones, entonces tienes un altar que no es del Cordero. Y no hay reloj que resista si lo amarras a un poste que gira al revés. No te estoy diciendo que cancelles con odio, te estoy invitando a cortar con honra, a escribir una carta que no necesariamente enviarás, pero que leerás delante del Señor, diciendo yo cierro este acuerdo invisible porque le debo obediencia a la cruz y no a la culpa. Yo te libero y me libero, yo no me pertenezco, fui comprado por precio, mi cuerpo es templo y mi tiempo es del Señor. Y si es un lazo sexual, te recuerdo con reverencia que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella, y no puedes pretender puntualidad del cielo si sigues durmiendo en un altar ajeno. Y si es un lazo con la validación de una autoridad a la que siempre dices que sí para no perder pertenencia, recuerda que la pertenencia ya la compró la sangre y no necesitas servir a tu propio atraso para sentirte en familia. Y si te da miedo esa conversación, pon fecha, escríbela, ensaya delante de Dios y verás que la paz que supera el entendimiento te enseñará palabras que no humillan y decisiones que no titubean. También hay objetos y prácticas que trajiste a tu casa cuando eras otro y que ahora ya no representan nada, pero le dan licencia a tu memoria para volver al mismo lugar. Recuerdos que te atan a una identidad vieja, símbolos que te conectan con un humor, una estética y una ética que no quieres reproducir pero que sostienes por nostalgia. Y la nostalgia es una egipcia amable que no te deja cruzar el mar. Así que revisa estantes y cajas, fotografías, amuletos que juraste que eran decorativos, manuales que prometían control sobre lo invisible, trofeos de victorias que ya no te definen, y pregunta sin paranoia si esto honra la mesa del Cordero o la del mundo. Y si no la honra, dale salida con gratitud por lo que aprendiste. No hace falta una hoguera pública como en los días de Éfeso.
aunque si te nace un gesto simbólico, hazlo en intimidad. Lo importante es que tu casa aprenda por actos quién gobierna, y a veces el alma solo aprende cuando ve su mano tirando la cosa a la basura o regalándola con honestidad. Y si la cosa es valiosa no por dinero sino por memoria, no la conviertas en ídolo. Sácale una foto, agradece, suelta y dale al espíritu el espacio que ese objeto ocupaba, como si en ese rincón se construyera una banca nueva para esperar al Señor. Dices que quieres ruta y te la doy, no en listas sino en ritmo, para que marche en tus días como tambor que te mantenga la cadencia y que nadie te robe con tecnicismos lo que es delicado y simple. Desde hoy cuentas 7 días de descontaminación activa y consciente. Los primeros 7 desde que estás leyendo esto son para boca, mesa, casa y vínculos. Repites mañana y noche tus confesiones largas donde antes se escapaba la queja. Eliges una comida cada día como mesa del Cordero y la proteges de pantallas mientras lees en voz alta palabra de la cruz. Ungues puerta y cabecera con aceite diciendo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, y mis tiempos están en tu mano y no hay condenación. Nombras el lazo que debe cerrarse y fijas en calendario la conversación o el corte con honra. Limpias 2 espacios visibles que estaban colonizados por ruido o nostalgia. Y cuando estos 7 días te hayan entrenado sin violencia para un nuevo tono, entras en los siguientes 7 como quien profundiza, añadiendo un ayuno de contenido que te sabotea, ese canal de noticias que siempre te paqueta en alarma, ese autor que te entrena a la burla constante, ese entretenimiento que te deja la mente pegajosa. Cierras 3 puertas digitales y abres 3 fuentes de fe, un salmo, una carta, un evangelio, y los lees en voz alta, no para estudio académico, sino para bañar el aire. Y si puedes caminar, camina 15 minutos al día sin pantalla, repitiendo las confesiones largas para que el cuerpo se entere de lo que el espíritu decidió. Y verás que el reloj del corazón baja de revoluciones sin perder fuerza, como un motor bien afinado. Cuando falten 3 días para el 14 de septiembre, intensificas con silencio estratégico y generosidad medible. Reduces al mínimo las conversaciones que aceleran la sangre sin propósito. Evitas discusiones repetidas que ya sabes que acababan en nudos. Y cada día practicas una generosidad que no le cuentes a nadie, una transferencia, una bolsa de comida, un mensaje que levanta, una llamada que reconcilia, no porque compres a Dios, sino porque la generosidad detiene la economía del miedo y te deja entrar a la cita con manos limpias y abiertas. Y en esos 3 días, la mesa del Cordero pasa de una comida a 2, desayuno y cena, y entre ambas dejas un tramo del día para un ayuno sencillo que tu cuerpo soporte, agua y palabra. Y si trabajas, no dramatices, hazlo en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público con precisión, no con espectáculo. Y si te dicen que exageras, sonríe. La fe siempre le parece demasiado a los que aman el tibio. Tú no amas el tibio, porque el tibio es tierra de nadie y reloj de nadie, y tu reloj ya tiene dueño. La víspera del 14 no la consagras con ansiedad, la consagras con orden amoroso. Cenas ligero, aireas tu habitación, dejas preparado el pan, el vino o el jugo, el aceite, la Biblia abierta en Colosenses 2 o Isaías 53. Escribes en una hoja las 3 marcas del reloj, que ahora ya son hueso y no tinta. Culpa cancelada, deuda rota, miedo desarmado, y debajo escribes los nombres concretos de las puertas que cerraste estas semanas y las que aún te costará cerrar, no para castigarte, para presentarlas. Dejas tu ropa lista como si fueras a una ceremonia, porque lo es, y antes de dormir te sientas en el borde de la cama y agradeces en voz audible lo que ya cambió, aunque sea pequeño, y presentas lo que aún parece clavado, y le dices al Señor en palabras tuyas que no vienes a comprar milagros, sino a honrar la cruz que ya los pagó, y pides dormir y duermes. Y si en medio de la noche te despierta el viejo ruido, no te asustes. Repites en voz baja: mis tiempos están en tu mano, por su llaga fui curado, consumado es. Y vuelves a dormir, y si no vuelves, no te castigues. Te quedas con él en silencio, que la compañía es también cumplimiento. Sé que mientras lees todo esto hay partes de tu alma que ya se entregaron y otras que todavía negocian, pero la descontaminación verdadera no es guerra civil eterna, es rendición organizada, y eso hemos hecho.
le diste nombre a tu humo, abriste ventanas, sacaste cosas, ungiste marcos, corrigiste la lengua, ordenaste la mesa, programaste cortes y reconciliaciones, entrenaste silencio, practicaste generosidad y sobre todo ocupaste tu boca con confesiones largas que le enseñan a tu sangre el nuevo compás. Y así como se doma un caballo con firmeza y ternura, así se doma un alma que corría sin jinete. Y cuando el alma obedece, el cuerpo descansa, y cuando el cuerpo descansa, la casa canta, y cuando la casa canta, el reloj del cielo suena más cerca, y cuando el reloj suena, el cumplimiento deja de ser rumor y se vuelve rutina, y la rutina santa no es aburrida, es habitable, y tú fuiste llamado a habitar el cumplimiento y no a asomarte a él de puntillas. Aquí hacemos un puente directo, porque si el humo ya salió y el aire ya se mueve, lo que viene es vestir la casa, la mente y la agenda de celebración sobria y de precisión amorosa para el mismo 14 de septiembre. Y no te dejaré a oscuras, porque el cielo no convoca a ciegas. En la siguiente parte entraremos en la consagración del día de la cruz, con el orden de la mañana, el mediodía y la noche, con la mesa abierta y las palabras que sí se dicen y las que no se dicen, con el aceite y la intercesión en acuerdo, con la ofrenda de paz y el pacto escrito que se guarda en el lugar visible, para que cuando llegue el día no improvises, para que el enemigo no te robe con distracciones, para que el Señor encuentre fe y no ruido, y para que al terminar el 14 de septiembre puedas decir con paz y fuego que no fue un rito ni un rumor, que fue la profecía cumpliéndose en casa. Ahora avanzamos. Si ya abriste ventanas y sacaste el humo de la casa, si ya entrenaste la boca para soltar la queja y vestirla de confesiones largas, si ya ungiste marcos y devolviste a cada habitación su vocación, entonces lo que sigue es vestir el día señalado con la misma precisión amorosa con la que un sacerdote prepara el altar antes de que amanezca, porque el 14 de septiembre no se improvisa, se consagra. Y se consagra desde la noche anterior en la intención, en el silencio, en el orden, en la mesa preparada y en el corazón que decide que ese amanecer no será uno más, sino el punto de quiebre que el cielo reservó para dejar de vivir de casi y entrar en se cumplió. Y como no te traje teoría sino cumplimiento, voy a tomarte de la mano y a llevarte dentro de ese día de principio a fin en un solo trazo, para que cuando despierte la luz, tu espíritu ya haya despertado antes, y tu casa ya hable antes de que tú hables, y todo empiece desde el mismo lugar donde los relatos sagrados inician los cambios verdaderos, en la madrugada, donde las voces ajenas están en silencio, y solo queda la voz que dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y tú te levantas no para perseguir la luz, sino para alinearte con ella, y te levantas sin apuro, con esa mezcla de temblor y paz de quien sabe que hoy se firma pacto, y antes de mirar pantallas, miras el cielo, aunque esté cubierto, abres tu ventana para que entre aire nuevo y dices en voz audible, como quien presenta documentos delante del juez que no miente, mis tiempos están en tu mano, hoy no vengo a comprar nada, vengo a honrar lo que tu cruz ya compró. Y en ese decir largo se desatan nudos pequeños que solían apretarte en la garganta, y te das cuenta de que la consagración no es un teatro sagrado, sino una disciplina amorosa que entrena la casa, el cuerpo y la agenda para el reino. Por eso te lavas la cara como quien despierta un templo, bebes agua lentamente como quien honra la vasija, y dejas en la mesa lo que anoche ya dejaste listo, porque ayer tu obediencia le ahorró al hoy la prisa, el pan sencillo y la copa sencilla, el aceite en una cucharita, la Biblia abierta en Colosenses 2 e Isaías 53, con una cinta marcando 1 Corintios 11 y Lucas 22, y el papel donde escribiste en tu propia letra la frase que te volverás a leer a ti mismo hasta que la sangre lo crea, culpa cancelada, deuda rota, miedo desarmado, cita cumplida. En la mañana de ese día, cuando el sol todavía es humilde y la ciudad aún no es ruido, harás lo que Jesús mandó sin aspavientos ni supersticiones, sino con memoria viva, porque cuando dijo, haced esto en memoria de mí, no estaba proponiendo un rito vacío, sino un contrato constante de identidad. Así que te sientas en la mesa aunque estés solo y recuerdas que no estás solo, porque el que dijo, a todos atraeré a mí, está delante de ti,
Y si hay familia, la sientas contigo. Y si hay niños, los incluyes con palabras que puedan entender, porque la fe no necesita tecnicismos para ser profunda. Y tomas el pan con tus manos imperfectas y con voz clara dices que esto representa el cuerpo entregado por ti, que por sus llagas fuiste curado, que el castigo de tu paz ya cayó sobre él y por eso renuncias a castigarte a ti mismo con cronogramas de ansiedad y rompes el pan como quien rompe el viejo horario y comes y dejas que masticar sea oración y tomas la copa sencilla y dices que esta es la sangre del nuevo pacto derramada para perdón y que ese pacto firma con tinta que no se corre el archivo donde estaba tu acusación y bebes como quien pasa página. Y si estás con los tuyos, se lo das al que tengas delante mirando a los ojos, porque la consagración también sana miradas que se habían vuelto evasivas. Y cuando terminas, no corres, te quedas un minuto con el paladar diciendo gracias, hasta que el gracias se convierte en respiración. Y luego lees en voz alta el pasaje que preparaste y notas que hoy no lo lees para estudiar, sino para bañar el aire y que el aire diga por ti lo que tú olvidas. Y en ese baño de palabra proclamas estas líneas como quien deja acta firmada, habiendo cancelado el acta de los decretos que había contra mí. La quitaste de en medio y la clavaste en la cruz. Despojaste a los principados y potestades y los exhibiste públicamente, y cuando te levantas de la mesa, sientes que no te levantas por costumbre, te levantas enviado, porque la mesa del Cordero no te deja estático, te envía a vivir el día como cumplimiento. Y porque no se trata de emociones sueltas, sino de agenda redimida, vas a mirar tu día con ternura y autoridad a la vez. Y vas a escoger qué no harás y qué sí harás para que la paz sea gobernante y no visitante. Y si trabajas, saldrás a trabajar con la misma conciencia con la que un sacerdote salía del lugar santo, sin miedo a contaminarse, porque la santidad no es fragilidad, sino fuerza que se expande. Y vas a permitirte pausas pequeñas a lo largo de la mañana, no evasivas, sino consagratorias. 2 o 3 minutos para volver a decir con la boca entera lo que el corazón ya decidió. Yo no pago de nuevo lo que Cristo pagó. Yo no me pienso como deudor emocional. Yo no organizo mi agenda bajo amenazas. Hoy camino en precisión, hoy camino en verdad, hoy camino en paz. Y cada vez que la alarma antigua del miedo intente dictarte la agenda con su voz oxidada, resistes hablando desde el pacto y no desde el carácter. Porque quien pelea desde el carácter se cansa. Quien pelea desde el pacto descansa mientras habla. Y si te toca alguna reunión que solía dispararte el pulso, dejarás escrito en tu cuaderno o en la esquina de una nota que tu pulso obedece al reloj de la cruz y no al clima del cuarto. Y cuando la reunión termine, te darás un minuto para agradecer y no pasar de largo, como quien no se da cuenta de los milagros pequeños. Porque la gratitud no es un detalle romántico, es el velocímetro espiritual que te permite ver que tu día ya no corre en rojo. Cuando llegue el mediodía, retomarás la mesa no para repetir por repetición, sino para sostener la memoria que te está sosteniendo a ti. Y si por tu rutina no puedes sentarte de nuevo a todo el rito, volverás al gesto sencillo que ya te enseñé en días previos. Una comida convertida en mesa del Cordero, la lectura en voz alta de una línea bíblica sobre la cruz, la bendición explícita sobre lo que entra en tu cuerpo para que entres sin deuda y sin miedo. Y yo sé que alguno pensará que esto es excesivo, pero te recuerdo que durante años alimentaste tu alma 3 veces al día con queja y prisa y nunca te pareció demasiado. Ahora la estás alimentando con pacto y te parece alto. No lo es justo. Y si no puedes comer en paz, al menos toma agua como acto consciente y di sobre esa agua que Cristo es tu bebida, que tu sed no será administrada por pantallas, sino por presencia. Y que hoy no te fabricarás un atajo para calmar nervios a la tarde porque ya no quieres vivir financiando el afán con dopamina barata. Quieres habitar el descanso que se gana obedeciendo. Y ese descanso pendiente apenas siente la puerta abrirse, porque cuando la boca se alinea, todo el cuerpo recibe una orden que no sabe desobedecer. Y tú lo sentirás en tu estómago, en tu respiración, en tu espalda, en el tono con el que respondes, en la manera en que no te cuentas a ti mismo historias catastrofistas para justificar la ansiedad. Y en ese mediodía te acordarás de que la cruz también es gobierno social. Por eso tendrás un gesto de generosidad simple y secreto, casi invisible, algo que corte la lógica de la escasez.
y declare por actos lo que tu boca declaró por fe, que no vives en deuda, que no debes a todos todo el tiempo, que puedes dar sin temblor porque ya recibiste el reino. Y cuando des ese gesto, no mires atrás para cobrarle al acto, deja que se vaya, y el día, como si respirara contigo, se abrirá un poco más. En la tarde, cuando suele atacarte el eco de lo no hecho y la prisa ficticia de lo que se supone que deberías haber logrado, harás la cosa más contracultural del guión. Te sentarás 5 minutos en algún borde de tu casa o en tu trabajo, incluso en el baño si no hay otro sitio, y practicarás el silencio como obediencia, no como evasión. Y en ese silencio no te obligarás a pensar bonito ni a sentir algo místico. Solo dejarás que la respiración y una frase larga te unan otra vez a la cruz que está más viva que tus pendientes, y repetirás en voz lo bastante alta para oírte tú, y lo bastante íntima para que no te distraigas con miradas: consumado es, consumado es, consumado es, hasta que la frase deje de sonar a final de una película y empiece a sonar a timbre de casa. Y cuando abras los ojos, no esperes luces ni escalofríos, espera dirección. Y si alguna decisión te estorbaba por indecisión, hoy la moverás 1 centímetro. Un llamado que postergabas, un correo que debías escribir, un cierre que debías comunicar, una disculpa que debías soltar, porque la tarde consagrada no es tarde anestesiada, es tarde con pasos, y el reino avanza con pasos obedientes que parecen pequeños por fuera y mueven montañas por dentro. Y llega la noche, ese territorio donde solías perder la paz por el resumen cruel del día. Hoy la noche será vestíbulo del descanso y antesala del sello. Y vas a hacer con tu casa lo que Israel hizo con sus puertas en la noche que definió su calendario. Vas a ungir otra vez con aceite las jambas de la entrada y la cabecera de tu cama, no como superstición, sino como recordatorio táctil que tu cuerpo necesita para integrar lo que tu fe ya creyó. Y dirás que la sangre del pacto, que el aceite solo señala, está sobre tu casa, y repetirás con calma las palabras que ya aprendiste. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por su llaga fui curado. Mis tiempos están en su mano, y tomarás el papel donde escribiste culpa cancelada, deuda rota, miedo desarmado, cita cumplida, y debajo escribirás cómo viste hoy esas verdades respirando en hechos. Una conversación distinta, una paz rara en medio de un ruido, una decisión adelantada sin ansiedad, un pensamiento frío que supiste apagar sin violencia, y lo guardarás en un lugar visible, porque mañana será memoria para sostener el resto de días. Y si hay familia, este es el momento de bendecirse en voz alta, no discursos, una mano sobre el hombro, el nombre dicho con amor, la frase que hoy nos pertenece a todos. La cruz gobierna nuestra casa, y si estás solo, no estás solo. El que dijo, yo estaré con vosotros todos los días, está. Y tú lo sabes porque lo oyes en tu pecho como una música quieta. Y como este día no es una isla, sino el primer día del resto de tu calendario, antes de dormir dejarás puesta la mesa para mañana, con un gesto mínimo que para el cielo es enorme. La Biblia abierta, la copa limpia, el pan apartadito, el aceite en su lugar, porque el cumplimiento no es un fogonazo de feria, es un fuego que aprende a mantenerse con leña cotidiana, y tú ya aprendiste el arte del mantenimiento sagrado. Por eso apagas las pantallas sin negociar, dices en voz viva que el Señor te hace vivir confiado y te acuestas, y si el sueño viene te entregas, y si tarda no desesperas, porque hoy no estás compitiendo con el insomnio, estás obedeciendo en medio de él, y tu obediencia vale aunque el ojo esté abierto. Y esa convicción desarma al enemigo que durante años te tuvo atado en la madrugada con pensamientos reciclados. Y si vuelve a presentarte historias de futuro negro, le devuelves historias de cruz viva, y la noche te encontrará no como rehén, sino como hijo acostado en brazos. Esta consagración del día no sería completa si no cerráramos con acuerdo, porque hay victorias que Dios quiso repartir entre 2 o 3 y que no se logran por heroísmo solitario. Y si tienes con quién, acuerda una hora concreta para orar juntos ese mismo 14 de septiembre, 10 o 15 minutos de acuerdo verdadero, no para hablar largo, sino para atar y desatar en el nombre del que prometió estar en medio. Y si no tienes con quién, acuerda con nosotros ahora, porque aunque no estemos en la misma habitación, el Espíritu nos reúne en la cita del Cordero, y mientras levantas esa oración de acuerdo, presente o a distancia, te sorprenderá que no pides como quien no conoce al que escucha. Declaras:
como quien está de acuerdo con lo ya dicho, y eso cambia la postura del alma, y el alma con postura nueva escribe agenda nueva, y la agenda nueva sostiene el cumplimiento para que no sea un evento, sino un estado, y ese estado se llama paz, y esa paz es la atmósfera preferida de los milagros que llegan a tiempo. Y porque sé que quieres que te deje con el hilo bien tomado para que nadie ni nada te robe el ritmo, te digo con una sola frase que abre la puerta sin soltarte la mano, que si el día ya fue vestido con mesa, palabra, óleo, silencio, gratitud y acuerdo, lo inmediato que sigue es aprender a blandir con arte las herramientas de guerra y de fe que vuelven este estilo de vida sostenible cuando el calendario avanza y los desafíos cambian de rostro. Por eso ahora entramos a explorar sin pausas la palabra que corta y sana, el ayuno que afina sin fanatismo, el ungimiento que activa sin misticismo hueco, la mesa del Cordero como disciplina diaria que enciende lo que el mundo apaga, y la intercesión en acuerdo como martillo que abre puertas y cierra grietas, porque el 14 de septiembre es el sello, pero la vida que se inaugura ese día necesita herramientas en la mano para no volver atrás. Avanzamos. Y si el día ya fue vestido con mesa, palabra, óleo, silencio, gratitud y acuerdo, entonces lo que sigue es poner herramientas en la mano para que lo que se encendió no sea fuego de feria, sino llama que se sostiene cuando cambia el clima y arrecia el viento. Y por eso voy a meterte dentro de la caja sagrada donde se guardan los instrumentos que vuelven habitable el cumplimiento, para que no vuelvas atrás y para que lo que el 14 de septiembre se firme no se diluya en la semana siguiente, porque el reino no se sostiene con fuegos artificiales, sino con armas limpias que cualquier hijo puede blandir, y esas armas son la palabra que corta y sana como espada de doble filo, y no hiere para humillar, sino para liberar, según Hebreos 4:12, que dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne intenciones, para que no sigas actuando desde el autoengaño, el ayuno que afina el oído y apaga ruidos sin castigar el cuerpo, porque Isaías 58 desarma la caricatura de ayunos tristes y revela el ayuno que suelta ligaduras y rompe yugos y comparte pan con el hambriento y deja de esconderse de su propia carne. Y decime si no es eso lo que tu reloj pide ahora mismo: dejar de esconderte de ti mismo, el ungimiento sencillo que deja marcas de pacto en los marcos de la casa. Y en la frente cansada, siguiendo el espíritu de Santiago 5:14-16, que habla de llamar a los ancianos para orar y ungir con aceite en el nombre del Señor, sabiendo que la unción no es superstición, sino señal visible de una presencia verdadera, la mesa del Cordero, que no es ceremonia, es memoria encendida, obedeciendo a 1 Corintios 11 y Lucas 22, donde Jesús dijo: haced esto en memoria de mí, porque la memoria restaura identidad, y la identidad ordena el tiempo, y la intercesión, en acuerdo que es martillo espiritual sin escándalo, basado en Mateo 18:19-20, donde si dos se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será hecho, y donde Él promete estar en medio, y cuando Él está en medio, la agenda se pacifica y el miedo pierde voz. Y con estas 5 herramientas no te estoy armando de teoría, sino de práctica prolongada y precisa, para que cada mañana, cada mediodía y cada noche encuentren tu mano ocupada con algo que construye y no con algo que desgasta. Y por eso desde ahora hasta el 14 de septiembre y desde el 14 en adelante vas a caminar con una coreografía simple que ya no requiere explicación a cada paso, porque el cuerpo aprende por repetición y el espíritu por rendición, y hoy estás presentando ambos delante del altar que gobierna la hora. Y así como un artesano aprende a sentir la madera con los ojos cerrados, tú vas a aprender a sentir cuando la palabra está cortando hueso y cuando tu alma la está usando para justificarse. Por eso no te pido que leas por cantidad, sino por compás. Vas a abrir los evangelios, los Salmos, Isaías 53, Colosenses 2, Romanos 8, Gálatas 6 y 1 Corintios 1 y 11, y vas a leer en voz alta, aunque sea 3 o 4 minutos por tramo del día, porque leer con la boca obliga a la mente a seguir el paso y al aire a impregnarse de verdad. Y cuando sientas que un versículo se te pega a la piel, no cambies de página, repítelo hasta que el pecho lo entienda, que es muy distinto a que la cabeza lo archive. Y si alguien te pregunta por qué repites, tú dirás: porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo.
y porque durante años repetí quejas y temores hasta creerlos. Ahora repetiré pacto hasta habitarlo, y esta repetición no será un taladro vacío, porque cada vez que pronuncies por su llaga, fui curado, o ninguna condenación hay, o habiendo cancelado el acta de los decretos, el reloj interno se ajustará 1 milímetro, y los milímetros hacen kilómetros cuando no abandonas el camino, y te sorprenderás al notar que lo que ayer te disparaba la adrenalina, hoy apenas mueve la superficie, que lo que ayer necesitaba explicación, hoy solo necesita presencia, que lo que ayer te exigía control, hoy te invita a obedecer, y obedecer es descansar del personaje que sostiene todo con su fuerza hasta romperse. Y si me dices que no tienes tiempo para leer en voz alta, te preguntaré como hermano, ¿qué tiempo te robó más paz el scroll infinito que no recuerdas? O 3 minutos de palabra que te devuelve memoria, porque la memoria es la frontera entre el caos y el reino, y la palabra es el arquitecto que levanta esa frontera cada mañana. Y para que el oído no se embote cuando la carne grita, tú vas a abrazar el ayuno como herramienta de afinación, no como dieta de castigo, y por eso evitarás la trampa de extremos que te llevan a exhibir esfuerzo o a abandonar al tercer día. Aquí la meta no es mostrar nada, sino oír mejor. Así que escogerás un ayuno simple y sostenible de alimento o de contenidos según tu condición y trabajo. Si puedes ofrendar una franja de horas con agua y palabra, hazlo. Si no puedes, por salud o por jornada, ofrece ventanas de contenido donde apagues pantallas, ruido y conversación vacía para encender escritura, oración y silencio. Y cuando el estómago o la ansiedad pidan su ración vieja, tú les responderás con la frase larga que ya conoces: no vivo de prisa, vivo de precisión. La paz ordena mis días, mis tiempos están en su mano, y verás que el cuerpo aprende a obedecer a la voz que antes ignoraba, y que el alma deja de comprar dopamina barata porque encontró pan de verdad. Y si en medio del ayuno surge la irritabilidad que te avergüenza, no te azotes, conviértela en señal para revisar el corazón. Porque Isaías 58 dice que el ayuno que él escogió no se reduce a plegar la cabeza como junco, sino a soltar cargas de maldad, a desatar ligaduras de opresión, a compartir tu pan y a no esconderte de tu propia carne, de modo que cada vez que decidas abstenerte de algo, añadirás un acto de generosidad tangible, aunque sea pequeño. Porque la generosidad rompe la economía del miedo que te mantenía endeudado con todos y te vuelve a ubicar en el ecosistema del pacto, donde hay pan suficiente y sobra gracia. Y si te parece complejo, recuerda que compleja fue tu agenda cuando la gobernaba el temor, y que simple es el reino cuando lo gobierna el Cordero. Y cuando la palabra haya abierto camino y el ayuno haya afinado el oído, el ungimiento tomará su lugar humilde y poderoso, porque tú no estás jugando a la magia, sino recordándole a tu mente que los marcos de la casa y de la vida tienen dueño. Por eso mantendrás a mano un aceite sencillo y lo usarás sin superstición y con fe, para marcar cabecera y puerta, frente y manos antes de salir a decisiones sensibles. Y cuando lo hagas, citarás sin prisa la promesa de Santiago, que la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, y orad unos por otros para que seáis sanados, y esa triada salvará, perdonará, sanará. Será tu liturgia breve en los umbrales de la jornada. Y cuando un pensamiento viejo intente reclamar habitación sobre tu cabeza, pondrás una gota en tu frente como quien recuerda al alma que fue sellada con espíritu y no con alarma. Y cuando tus manos tiemblen frente a un proyecto que creías que te excedía, pondrás una gota en tus palmas y dirás: todo lo que hace prosperará. No porque la gota sea mágica, sino porque el pacto es más real que el temblor, y porque tu cuerpo necesitaba una pedagogía táctil para dejar de obedecer al miedo y comenzar a obedecer a la memoria. Y si alguien te acusa de teatral, respóndele con calma que teatral fue tu vida cuando fingías poder con una sonrisa forzada, y que ungirte es lo contrario a fingir, es confesar que no eres suficiente y que por eso dependes de aquel que sí lo es. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad ni entretenimiento, ni el capricho de un algoritmo. Fue una cita espiritual perfectamente cronometrada, para que hoy cierres este mensaje con un acto de fe que el cielo reconoce y que la tierra verá. Porque lo que escuchaste no fueron ideas sueltas, sino instrucciones de pacto.
Y cuando un hijo obedece a la cruz con la boca, con la mesa, con el aceite, con el silencio y con la generosidad, la cruz responde con señales. Y por eso ahora cierro hablándote al corazón y al calendario, recordándote que no estás a merced de la prisa, ni de la culpa, ni del miedo, que tus tiempos no están abandonados en la intemperie, que en tu mano están mis tiempos. Salmo 31, 15. Y que esa mano se abrió en la cruz, y que si haces lo que aquí declaramos y lo sostienes con sencillez, este 14 de septiembre será memoria viva, sello de cumplimiento, día de antes y después, no por emoción, por obediencia, porque la palabra de la cruz es poder de Dios. Primera a los Corintios 1:18. Y el poder de Dios no deja nada como lo encontró. Cierro cancelando en tu nombre y delante del Cordero la acusación que te cronificó el casi. Cierro recordándole al infierno que, habiendo cancelado el acta de los decretos que había contra nosotros, la quitó de en medio y la clavó en la cruz, y despojó a los principados y a las potestades. Colosenses 2:14-15. Cierro rompiendo el circuito de deuda emocional que te hacía vivir pidiendo permiso para existir. Cierro desarmando el miedo que programaba tus mañanas y raptaba tus noches. Cierro declarando que por su llaga fuiste curado. Isaías 53:5. Y que la paz que Él pagó no se negocia con pantallas ni con diagnósticos de ansiedad. Cierro ordenando sobre ti un compás nuevo. Cierro separándote de la mesa del mundo que te hincha de ruido y te vacía de propósito, y sentándote en la mesa del Cordero que te hace ligero y firme. Cierro poniendo nombre a tu día y fecha a tu obediencia, y dejando escrito con tu misma letra lo que el cielo va a leer cada vez que te mires al espejo: culpa cancelada, deuda rota, miedo desarmado, cita cumplida. Y mientras lo escribes en tu cuaderno, en una hoja pegada a la puerta o en los comentarios, estás clavando pequeñas estacas de memoria que sostendrán la tienda cuando sople el viento, porque el viento soplará, pero ahora soplará sobre una casa consagrada. Hagamos el sello en oración, no como rito vacío, sino como llave que gira. Padre, en el nombre de Jesús, pongo bajo la sangre del Cordero cada minuto de quien oye estas palabras. Declaro que sus tiempos pasan del azar al altar. Declaro que la voz de la acusación se apaga porque la sentencia de la sangre ya fue pronunciada. Declaro que la economía del miedo se interrumpe y que se inaugura sobre esta casa la economía de la gracia. Declaro que el cuerpo responde a la paz y que la mente haya descanso en tu palabra. Declaro que puertas correctas se abren sin prisa y que puertas equivocadas se cierran sin drama. Declaro que el 14 de septiembre no será un acto supersticioso, sino un memorial obediente, donde Cristo es honrado y el calendario es redimido. Declaro que Juan 12:32 opera como imán profético y que todo lo que estaba lejos y te pertenecía empieza a moverse hacia ti. Propósito, orden, amistades limpias, recursos alineados, coraje para decir sí y para decir no. Y envío a cada oyente con la convicción serena de que no camina solo, de que el Señor va delante, de que el bien y la misericordia lo seguirán, de que ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Apocalipsis 12:11. Así que hoy sellamos testimonio con boca y con tinta y con mesa y con aceite, y el cielo toma nota. Ahora te dejo la confesión larga para que la digas en voz viva y la escribas con tu nombre, porque la fe que se escribe se vuelve memorial y la fe que se declara se vuelve gobierno. Yo, tu nombre, renuncio al reloj de la ansiedad y recibo el reloj de la cruz. Yo no pago de nuevo lo que Cristo pagó. Yo no me dirijo por prisa, ni por culpa, ni por miedo. Mis tiempos están en la mano de Dios y mi casa se sienta en la mesa del Cordero por la cruz de Jesús. Declaro que mi culpa está cancelada, mi deuda está rota y mi miedo está desarmado por la sangre de Jesús. Declaro que este 14 de septiembre es mi cita de cumplimiento. Por la palabra declaro que camino en precisión y descanso en promesa. Por el Espíritu recibo dirección para sostener lo recibido, y si caigo me levanto, y si me tiento recuerdo, y si me distraigo regreso, y si me acusan callo la acusación con Colosenses 2, y si me amedrentan callo el miedo con Isaías 53, y si me aceleran respondo con Salmo 31. Hoy cierro la puerta del casi y abro la puerta del cumplido. Hoy me presento a tiempo.
Y ahora te pido algo que no tiene nada que ver con algoritmo, y sí con obediencia y misión. Suscríbete a este canal y activa la campanita, no para coleccionar contenidos, sino para mantener encendida esta mesa cada semana, porque voy a seguir poniendo sobre ella palabra que corta y sana, guías prácticas para sostener el ritmo, oraciones en acuerdo que abren camino y recordatorios que tu alma necesita para no volver al ruido. Suscríbete como quien se compromete con un altar. Suscríbete para que no te pierdas las próximas enseñanzas que van a acompañarte hasta y después del 14 de septiembre. Suscríbete y deja un me gusta para que este mensaje alcance a los que hoy están viviendo de casi y no saben cómo salir. Suscríbete y comparte este video con 3 personas a las que quieras ver a tiempo. Envíaselo a la familia que está al borde, al amigo que no logra dormir, a la mujer o al hombre que perdió la esperanza. Porque cuando tú compartes no haces marketing, haces misericordia, enciendes lámparas en casas que huelen a humo y abres ventanas donde nadie había visto el cielo. Quiero que llenemos los comentarios de testimonio y de pacto, no con frases de compromiso, sino con verdad escrita que el cielo recoja como incienso. Escribe ahora mismo: entro en el tiempo de la cruz. Escribe: 14 de septiembre es mi cita cumplida. Escribe: la cruz gobierna mi casa. Escribe: tu país y tu ciudad para que oremos por tu tierra. Escribe una línea de lo que ya comenzó a cambiar estos días y una línea de lo que consagras para el 14. Escribe aunque tiemblen las manos, porque cuando el alma escribe, el enemigo pierde terreno. Y vuelve mañana a leer lo que escribiste para que te sirva de ancla cuando el ruido quiera arrastrarte. Y si estás leyendo esto en la madrugada y te preguntas si todavía vale más, porque la madrugada es taller de Dios. Cierro enviándote con paz y con una instrucción simple que se vuelve estilo de vida. Por la mañana, palabra en voz alta y aceite en puerta y frente. Al mediodía, mesa del Cordero, aunque sea con pan y agua y un versículo. Por la tarde, silencio breve con consumado es, hasta que baje el pulso y un acto secreto de generosidad. Por la noche, ungimiento y memoria escrita de una señal del día y descanso entregado. Y una vez por semana, acuerdo de intercesión con alguien de fe. Y si un día fallas, no te escondas, vuelve al siguiente compás, porque no estamos edificando una vitrina, estamos levantando un hogar. Y si esta palabra te abrazó, suscríbete ahora, activa las notificaciones, deja tu comentario de pacto, deja tu amén escrito con nombre y con fecha, comparte el video, vuelve a verlo el día previo al 14. Vuelve a sentarte a la mesa, vuelve a ungir las jambas, vuelve a leer en voz alta, vuelve a elegir paz, porque la cruz no te convocó a una emoción esporádica, sino a una historia nueva, y esa historia empieza cuando dices sí y se sostiene cuando te quedas, y hoy te quedaste. Así que te bendigo, te envío y te espero aquí, en esta misma mesa, para dar gloria a Dios por lo que se cumplió, porque no vamos a vivir de casi, vamos a vivir de cumplido, y el cumplido tiene nombre, tiene sangre, tiene fecha, tiene casa, tiene comentario escrito, tiene suscriptores que se vuelven familia, y tú ya eres parte. Suscríbete, comenta, comparte y camina con la certeza de que el cielo ya firmó